Hola a todos, gente de YouTube, ¿cómo están? Esperemos que bien. Les traigo un nuevo vídeo, espero que les guste y no olviden que si no estás suscrito, suscríbete y activa la campanita. Todos los derechos a sus respectivos creadores. Sin más que decir, los dejo con el vídeo. Capítulo 5. Arco de entrenamiento. Punto de vista de Seiji. La siguiente etapa de mi vida estuvo llena de obstáculos y autodescubrimiento. Mientras caminaba por el camino hacia la fuerza, no fue un camino fácil. Si mi vida fuera un libro, llamaría a este capítulo de mi vida el arco de entrenamiento. Primero, fui adoptado por el líder comunitario de nuestra aldea. Contrariamente a mis expectativas, no nos mudamos a nuestra mansión por temor a que fuera un mal presagio o estuviera embrujada, especialmente después de la brutal masacre de mis padres. Pero sí usaron nuestro campo para cultivar, como yo esperaba. Fue en ese momento de mi vida que me di cuenta de que la avaricia era solo una pequeña fracción de la naturaleza humana. Que las personas fueran avariciosas no significaba que fueran malas personas. Los humanos tenían defectos, pero también alma. Con la ayuda de mis ojos mejorados, podía ver mentiras y engaños a kilómetros de distancia, así que créeme cuando te digo que no había mentira, los humanos eran amables. Eran buenas personas. Aunque nunca pude amarlos como a mi familia anterior, me alegré de que estuvieran ahí para mí. Debió ser difícil lidiar conmigo en mis primeros años, cuando no me abría a nadie y vivía aislada con la excusa de ser sorda. Pero insistieron. Así que, en un momento dado, cedí y me alegré de haberlo hecho. La familia que me adoptó eran dos parejas de personas mayores, tenían 40 años, pero se consideraba que eran mayores cuando la expectativa de vida era de 42 años. No tenían más familia porque sus dos hijas ya se habían casado y se habían mudado a la casa de su marido. Pero aunque éramos solo tres, siempre teníamos invitados, ya que mi tío era el líder de la aldea. Podían ser viajeros o comerciantes, y como no había hoteles, se alojaban en nuestra casa o en cualquier otra que encontraran. Así que nunca nos sentíamos solos. Mi entrenamiento comenzó después de curarme completamente de las lesiones y al principio se trataba principalmente de desarrollar músculos con la ayuda de mis conocimientos previos y aprovechar al máximo el mundo transparente. Además de fortalecer mi cuerpo, también hice todo lo posible por ganar fuerza. Eso incluyó blandir espadas de madera, palos, muchas veces para familiarizarme con la acción. El mundo transparente se volvió vital para perfeccionar mis movimientos. Podía ver cómo mis músculos se contraían y trabajaban al ejecutar una acción específica, e incluso sin conocimientos previos, pude aprender a moverme con perfección. Lo llamé movimiento perfecto. Como usar el mundo transparente apenas me costaba nada, siempre lo tenía activo y, con él, podía monitorear cada acción que realizaba a diario. Luego corregía mis propios movimientos hasta que me movía con perfecta fluidez. Nunca desperdicié movimientos en ninguna acción. Me aseguré de que solo trabajaran los músculos correctos al ejecutar y usé la fuerza justa. Tener el mundo transparente prácticamente activo también me familiarizó enormemente con el cuerpo humano. Tras 2 años viviendo en ese mundo donde podía verlo todo, pude predecir acciones futuras con facilidad. Aprendí el patrón oculto del movimiento y pude predecir acciones futuras analizando el estado actual del cuerpo. En cierto momento, sentí como si la gente me hablara con su cuerpo. Podía entenderlo todo con solo mirarlo. El movimiento mismo se convirtió en un lenguaje para mí. Correcto, había aprendido el lenguaje del cuerpo. Otro dato interesante fue que tener el mundo transparente siempre activo me hacía dormir mucho por razones obvias. Mi cerebro trabajaba a destajo para procesar toda la información que recibía de mis ojos, lo que le pasaba factura. Tenía que dormir al menos 12 horas al día. Esto sería aún peor si no fuera sordo. Por suerte, la parte de mi cerebro que debería procesar mi sentido del oído estaba libre y una mayor parte de mi cerebro podía concentrarse únicamente en la vista. Esperaba que este pequeño inconveniente se solucionara cuando mi cerebro madurara completamente. Así, pasaron 3 años así y durante ese tiempo mi mejora se podría resumir en 3 cosas. Mejor físico, movimiento y lenguaje corporal perfectos. A los 11 años, me di cuenta de que ya no estaba mejorando mucho más allá de mi físico, así que comencé a buscar otras formas de hacerme más fuerte. Fue entonces cuando me enteré de que había un dojo de kendo en la ciudad de Tokio, que no estaba muy lejos de nuestro pueblo, solo estaba a medio día de viaje a pie. Le pedí a mi tío que me comprara una bicicleta para ir y volver de Tokio al pueblo todos los días. No protestó, ya que casi nunca pedía nada y, de todos modos, la compré con el dinero de mi herencia. Por eso también nunca se esperó que trabajara en las granjas para ayudarlos.
No solo cultivaban los campos que legalmente eran míos, sino que también usaban mi herencia para comprarme todo lo que necesitaba. Así que me dejaron hacer lo que quisiera. A los 11 años, me uní al Noma Dojo, ubicado en Tokio. Fue también la primera vez que me di cuenta de lo fuerte que era entonces. ¿Qué tan fuerte era yo? Una palabra: dominado. Puede que no parezca impresionante al principio, pero las dos habilidades que había desarrollado, movimiento perfecto y lenguaje corporal, eran un completo engaño. Sumado a mi físico, que aparentemente era tan fuerte como el de un joven de 15 años, tenía a alguien que podía vencer al maestro del dojo con facilidad. El primer día, el maestro del dojo y yo tuvimos un entrenamiento a petición mía. Peleamos y fue entonces cuando me di cuenta de que para mí, pelear era diferente a los demás. ¿Cómo? Te preguntarás. Bueno, para mí, pelear era una conversación. Cuando comenzamos el combate, no movió los labios, pero el maestro habló. Su primer ataque fue un corte vertical recto y me contó cuántas veces había practicado ese mismo golpe. Más de 10.000. La tensión de los músculos de su brazo derecho, mucho mayor que la del izquierdo, me indicó que era diestro. Sus ojos, que miraban hacia el lado izquierdo, me indicaron que, normalmente, su ataque sería bloqueado y contraatacado desde la izquierda. Tenía los pies firmemente plantados en el suelo, lo que demostraba su absoluta falta de miedo hacia mí. Y también me indicó que no tenía ningún interés en pelear agresivamente. Solo intentaba demostrar su habilidad. Sus hombros tensos me indicaban exactamente dónde terminaría el golpe y cuánta fuerza le había aplicado. Su codo doblado me gritaba su siguiente movimiento. Un corte horizontal desde la derecha. Fue abrumador. Él habló mucho. El maestro me lo contó todo sin abrir la boca. Lo más increíble fue que ocurrió en menos de un segundo. Esquivé su golpe con un movimiento perfecto. Era como el agua que encontró la forma más fácil y efectiva de fluir. Tras esquivarlo, el maestro mostró una expresión de sorpresa y luego lanzó otro ataque. Tal como lo esperaba, fue un corte horizontal desde el lado derecho. Estaba frente a él y le di un golpe a su derecha. Rápidamente retrocedió un paso, demostrando su habilidad con los pies, y luego intentó bloquear. Pero hay algo sobre el movimiento perfecto. Solo usé el grupo muscular y la fuerza necesarios en mis acciones. Así que fue extremadamente fácil descartar dicha acción y hacer cambios a mitad de camino. Así que, en un instante, cambié mi ataque a un corte ascendente que le cortaría la mano que sostenía el bokken mientras intentaba bloquear mi primer ataque. Pero él tenía experiencia y vio a través de mi ataque. Con un cuerpo superior al mío, se inclinó hacia atrás, casi en movimiento de caída, para esquivar el corte. Pero me dijo que iba a esquivar así incluso antes de hacerlo. La forma en que sus músculos estaban trabajando y tensos me indicó exactamente qué podía y qué no podía hacer en su posición. Así que cambié el corte por una puñalada. Di un paso adelante y me abalancé sobre él. El maestro ya no pudo bloquearlo y, justo cuando se tambaleaba al detenerse, mi bokken lo golpeó, apuñalándolo no en el corazón, sino en el páncreas. Pude ver exactamente dónde estaba golpeando y sin lugar a dudas, él habría muerto. Hubo un largo momento de silencio atónito. Su cuerpo se quedó completamente paralizado por la conmoción. Luego dijo con una sonrisa forzada: no está permitido apuñalar. Cierto. El kendo era un deporte y recordé que el árbitro habló sobre las reglas del combate antes de empezar. No entendí lo que decía. Dejé caer mi bokken e hice una reverencia. Lo siento, es mi pérdida. Ese día comprendí el verdadero alcance de la habilidad que había dominado con la ayuda del mundo transparente. Aunque no era nada digno de presumir comparado con personas como Muichiro Tokito, quien se convirtió en Ashira tras 2 meses de entrenamiento cuando él era igual. Pero creo que era bastante fuerte. No conocía el límite de mis habilidades, pero si podía leer fácilmente un maestro de kendo como si fuera un libro, supongo que no tendría dificultades para matar demonios más débiles. Después del entrenamiento, inmediatamente me consideraron un prodigio, un genio que aparece una vez cada 1000 años. En esta parte de mi entrenamiento, no usé mi mundo transparente y aprendí esgrima con el maestro, además de luchar sin la ayuda de la vista. Mi movimiento siempre fue perfecto, así que me convertí fácilmente en el más fuerte del dojo sin el mundo transparente. Solo me llevó medio año. Aprendería técnicas de espada en el dojo y luego, al volver a casa, dominaría completamente esa técnica e incluso haría mejoras con la ayuda del mundo transparente. Ir y venir en bicicleta todos los días de la ciudad al pueblo fortaleció mi cuerpo y también multiplicó mi resistencia. Después de un tiempo, pude cargar equipaje y otros objetos en mis viajes.
Los aldeanos me usaban como cartero, pero no me importó y lo usé como entrenamiento de fuerza. Participé en muchas competiciones durante mi tiempo en el dojo y, obviamente, salí victorioso en todas. Incluso gané algo de fama y aumenté mi herencia. Y así, pasaron 2 años y ya tenía 13 años. Fue entonces cuando viví la parte más difícil de mi entrenamiento. Autor. ¿Qué opinas de los poderes y habilidades de Seiji? Creé este estado para mantenerme al día con la información. Estado. Nombre. Seiji Shigan. Edad. 13. Físico. Adulto entrenado. Altura. 5. Poder principal. Mundo transparente. Habilidades. 1. Movimiento perfecto. Esto le otorga la capacidad de moverse con perfección sin desperdiciar fuerza ni movimiento. Le permite moverse ejercitando solo los grupos musculares necesarios para conservar energía, pero también realizar cambios en su acción a medida que avanza. Es exactamente como su nombre lo indica. Ya no requiere el uso del mundo transparente y permanece pasivo a menos que aprenda movimientos o técnicas complicadas que nunca haya visto o practicado. 2. Lenguaje corporal. Esto requiere un mundo transparente, y con esta habilidad, Seiji comprende el lenguaje corporal a la perfección. Incluso la más mínima contracción muscular, la respiración o incluso el latido del corazón lo dicen todo. Seiji puede predecir los movimientos con precisión antes de que ocurran, pero esto depende de la experiencia del luchador. Si el oponente es de alto nivel, Seiji podría predecir solo su próximo movimiento. Básicamente, le estás contando todo con la ayuda de mis ojos mejorados. Podía ver mentiras y engaños a kilómetros de distancia, así que créeme cuando te digo que no había mentira, los humanos eran amables. Eran buenas personas. Aunque nunca pude amarlos como a mi familia anterior, me alegré de que estuvieran ahí para mí. Debió ser difícil lidiar conmigo en mis primeros años, cuando no me abría a nadie y vivía aislada con la excusa de ser sorda. Pero insistieron. Así que, en un momento dado, cedí y me alegré de haberlo hecho. La familia que me adoptó eran 2 parejas de personas mayores, tenían 40 años, pero se consideraba que eran mayores cuando la expectativa de vida era de 42 años. No tenían más familia porque sus 2 hijas ya se habían casado y se habían mudado a la casa de su marido. Pero aunque éramos solo 3, siempre teníamos invitados, ya que mi tío era el líder de la aldea. Podían ser viajeros o comerciantes, y como no había hoteles, se alojaban en nuestra casa o en cualquier otra que encontraran. Así que nunca nos sentíamos solos. Mi entrenamiento comenzó después de curarme completamente de las lesiones y al principio se trataba principalmente de desarrollar músculos con la ayuda de mis conocimientos previos y aprovechar al máximo el mundo transparente. Además de fortalecer mi cuerpo, también hice todo lo posible por ganar fuerza. Eso incluyó blandir espadas de madera, palos, muchas veces para familiarizarme con la acción. El mundo transparente se volvió vital para perfeccionar mis movimientos. Podía ver cómo mis músculos se contraían y trabajaban al ejecutar una acción específica, e incluso sin conocimientos previos, pude aprender a moverme con perfección. Lo llamé movimiento perfecto. Como usar el mundo transparente apenas me costaba nada, siempre lo tenía activo y, con él, podía monitorear cada acción que realizaba a diario. Luego corregía mis propios movimientos hasta que me movía con perfecta fluidez. Nunca desperdicié movimientos en ninguna acción. Me aseguré de que solo trabajaran los músculos correctos al ejecutar y usé la fuerza justa. Tener el mundo transparente prácticamente activo también me familiarizó enormemente con el cuerpo humano. Tras 2 años viviendo en ese mundo donde podía verlo todo, pude predecir acciones futuras con facilidad. Aprendí el patrón oculto del movimiento y pude predecir acciones futuras analizando el estado actual del cuerpo. En cierto momento, sentí como si la gente me hablara con su cuerpo. Podía entenderlo todo con solo mirarlo. El movimiento mismo se convirtió en un lenguaje para mí. Correcto, había aprendido el lenguaje del cuerpo. Otro dato interesante fue que tener el mundo transparente siempre activo me hacía dormir mucho por razones obvias. Mi cerebro trabajaba a destajo para procesar toda la información que recibía de mis ojos, lo que le pasaba factura. Tenía que dormir al menos 12 horas al día. Esto sería aún peor si no fuera sordo. Por suerte, la parte de mi cerebro que debería procesar mi sentido del oído estaba libre y una mayor parte de mi cerebro podía concentrarse únicamente en la vista. Esperaba que este pequeño inconveniente se solucionara cuando mi cerebro madurara completamente. Así pasaron 3 años así y durante ese tiempo mi mejora se podría resumir en 3 cosas. Mejor físico, movimiento y lenguaje corporal perfectos.
A los 11 años, me di cuenta de que ya no estaba mejorando mucho más allá de mi físico, así que comencé a buscar otras formas de hacerme más fuerte. Fue entonces cuando me enteré de que había un dojo de kendo en la ciudad de Tokio, que no estaba muy lejos de nuestro pueblo, solo estaba a medio día de viaje a pie. Le pedí a mi tío que me comprara una bicicleta para ir y volver de Tokio al pueblo todos los días. No protestó, ya que casi nunca pedía nada y, de todos modos, la compré con el dinero de mi herencia. Por eso también nunca se esperó que trabajara en las granjas para ayudarlos. No solo cultivaban los campos que legalmente eran míos, sino que también usaban mi herencia para comprarme todo lo que necesitaba. Así que me dejaron hacer lo que quisiera. A los 11 años, me uní al Noma Dojo, ubicado en Tokio. Fue también la primera vez que me di cuenta de lo fuerte que era. Entonces, ¿qué tan fuerte era yo? Una palabra: dominado. Puede que no parezca impresionante al principio, pero las dos habilidades que había desarrollado, movimiento perfecto y lenguaje corporal, eran un completo engaño. Sumado a mi físico, que aparentemente era tan fuerte como el de un joven de 15 años, tenía a alguien que podía vencer al maestro del dojo con facilidad. El primer día, el maestro del dojo y yo tuvimos un entrenamiento a petición mía. Peleamos y fue entonces cuando me di cuenta de que para mí, pelear era diferente a los demás. ¿Cómo? Te preguntarás. Bueno, para mí, pelear era una conversación. Cuando comenzamos el combate, no movió los labios, pero el maestro habló. Su primer ataque fue un corte vertical recto y me contó cuántas veces había practicado ese mismo golpe. Más de 10.000. La tensión de los músculos de su brazo derecho, de sorpresa, y luego lanzó otro ataque. Tal como lo esperaba, fue un corte horizontal desde el lado derecho. También lo bloqueé con el mínimo esfuerzo. No desperdicié energía cuando mi boken impactó contra el suyo. Su ataque apenas se deslizó del mío al chocar con la madera. Entonces me tocó atacar, y justo cuando pensaba hacerlo, el maestro volvió a hablar. Esta vez, me contó todas sus debilidades y cómo iba a protegerse. Su reticencia a retroceder me reveló su arrogancia, su mayor debilidad. El dedo medio de su mano derecha no sujetaba bien el mango. Estaba herido. El movimiento tenso de sus caderas me indicó el dolor de espalda que tenía, una combinación de la edad y muchos años de entrenamiento. Su ojo derecho estaba mejor que el izquierdo, lo que le causaba un desequilibrio visual. Probablemente usaba gafas para leer. Desplazó el peso de su cuerpo al pie derecho, lo que me indicó que le costaría mucho moverse hacia la derecha. Parpadeó y yo intervine. No era rápido ni ponía potencia en mis pasos, pero la facilidad con la que me movía me hacía el doble de rápido y parecía el triple de rápido. Estaba frente a él y le di un golpe a su derecha. Rápidamente retrocedió un paso, demostrando su habilidad con los pies, y luego intentó bloquear. Pero hay algo sobre el movimiento perfecto. Solo usé el grupo muscular y la fuerza necesarios en mis acciones. Así que fue extremadamente fácil descartar dicha acción y hacer cambios a mitad de camino. Así que, en un instante, cambié mi ataque a un corte ascendente que le cortaría la mano que sostenía el boken mientras intentaba bloquear mi primer ataque. Pero él tenía experiencia y vio a través de mi ataque. Con un cuerpo superior al mío, se inclinó hacia atrás, casi en movimiento de caída, para esquivar el corte. Pero me dijo que iba a esquivar así incluso antes de hacerlo. La forma en que sus músculos estaban trabajando y tensos me indicó exactamente qué podía y qué no podía hacer en su posición. Así que cambié el corte por una puñalada. Di un paso adelante y me abalancé sobre él. El maestro ya no pudo bloquearlo y, justo cuando se tambaleaba al detenerse, mi boken lo golpeó, apuñalándolo no en el corazón, sino en el páncreas. Pude ver exactamente dónde estaba golpeando y sin lugar a dudas, él habría muerto. Hubo un largo momento de silencio atónito. Su cuerpo se quedó completamente paralizado por la conmoción. Luego dijo con una sonrisa forzada: no está permitido apuñalar. Cierto. El kendo era un deporte y recordé que el árbitro habló sobre las reglas del combate antes de empezar. No entendí lo que decía. Dejé caer mi boken e hice una reverencia. Lo siento, es mi pérdida. Ese día comprendí el verdadero alcance de la habilidad que había dominado con la ayuda del mundo transparente. Aunque no era nada digno de presumir comparado con personas como Muichiro Tokito, quien se convirtió en Ashira tras 2 meses de entrenamiento cuando él era igual. Pero creo que era bastante fuerte. No conocía el límite de mis habilidades, pero si podía leer fácilmente un maestro de kendo como si fuera un libro, supongo que no tendría dificultades para matar demonios más débiles.
Después del entrenamiento, inmediatamente me consideraron un prodigio, un genio que aparece una vez cada 1000 años. En esta parte de mi entrenamiento, no usé mi mundo transparente y aprendí esgrima con el maestro, además de luchar sin la ayuda de la vista. Mi movimiento siempre fue perfecto, así que me convertí fácilmente en el más fuerte del dojo sin el mundo transparente. Solo me llevó medio año. Aprendería técnicas de espada en el dojo y luego, al volver a casa, dominaría completamente esa técnica e incluso haría mejoras con la ayuda del mundo transparente. Ir y venir en bicicleta todos los días de la ciudad al pueblo fortaleció mi cuerpo y también multiplicó mi resistencia. Después de un tiempo, pude cargar equipaje y otros objetos en mis viajes. Los aldeanos me usaban como cartero, pero no me importó y lo usé como entrenamiento de fuerza. Participé en muchas competiciones durante mi tiempo en el dojo y, obviamente, salí victorioso en todas. Incluso gané algo de fama y aumenté mi herencia. Y así, pasaron 2 años y ya tenía 13 años. Fue entonces cuando viví la parte más difícil de mi entrenamiento. Autor. ¿Qué opinas de los poderes y habilidades de Seiji? Creé este estado para mantenerme al día con la información. Estado. Nombre. Seiji Shigan. Edad. 13. Físico. Adulto entrenado. Altura. 5 Poder principal. Mundo transparente. Habilidades. 1. Movimiento perfecto. Esto le otorga la capacidad de moverse con perfección sin desperdiciar fuerza ni movimiento. Le permite moverse ejercitando solo los grupos musculares necesarios para conservar energía, pero también realizar cambios en su acción a medida que avanza. Es exactamente como su nombre lo indica. Ya no requiere el uso del mundo transparente y permanece pasivo a menos que aprenda movimientos o técnicas complicadas que nunca haya visto o practicado. 2. Lenguaje corporal. Esto requiere un mundo transparente, y con esta habilidad, Seiji comprende el lenguaje corporal a la perfección. Incluso la más mínima contracción muscular, la respiración o incluso el latido del corazón lo dicen todo. Seiji puede predecir los movimientos con precisión antes de que ocurran, pero esto depende de la experiencia del luchador. Si el oponente es de alto nivel, Seiji podría predecir solo su próximo movimiento. Básicamente, le estás contando todo. Fin del capítulo.